Hola, benvindas, bienvenidas, bienvenidos a una charla más de Las Vivas. Las Vivas es una plataforma que ha nacido recientemente para cruzar fronteras y facilitar espacios de reflexión sobre investigación, creación, producción, difusión y gestión de la danza iberoamericana. En este segundo encuentro vamos a hablar sobre comunicación digital, redes de cooperación en danza. He invitado a 3 mujeres, artistas y gestoras que en los últimos meses han trabajado con herramientas digitales. Os presento Jimena, os presento Carmen y os presento Marta. Voy a dar brevemente un resumen de la vida de mis invitados. Jimena García vive entre Buenos Aires y la provincia de San Luis. Empezó a bailar muy chiquita, estudió ballet clásico, danzas folclóricas y danza contemporánea. En Buenos Aires es codirectora del Festival Internacional de Danza Emergente FIDE y del Encuentro de Gestores Artistas EGA. También es gestora, coordinadora del proyecto Café Miller Territorios y del programa Radar, ambos dedicados al desarrollo de contenidos para la danza. Jimena colabora con plataformas y proyectos con el fin de generar producción de conocimiento de la danza desde una perspectiva latinoamericana. Codirige Proyecto Vuelo, dedicado a la investigación del folclore y su contemporaneidad, y también el Laboratorio La Infinita, dedicado a la investigación desde una perspectiva feminista. Hola Jimena, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi segunda invitada es Carmen Boloa, es valenciana, actualmente vive en Mallorca, estudió Ingeniería Técnica Industrial, pero desde siempre se interesó por el arte, la cultura y principalmente por la escena de la danza. Ha trabajado en el sector de las artes escénicas como representante de distintas compañías de danza y también como comunicadora y actriz. Es idealizadora del blog inquietamental.com, que informa sobre las actividades culturales de Mallorca. Carmen es una apasionada del marketing online, concretamente del social media, y actualmente trabaja como consultora y formadora de redes sociales y marketing online. Es una entusiasta de la vida y se rodea de personas creativas para mantener su mente abierta y despierta. Gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotras. Y mi última invitada es Marta Romero, mi hermana, mi compañera de trabajo. Marta Romero es traductora, intérprete y siempre ha estado interesada en la danza, la mediación entre distintas culturas, lenguajes y países. Su relación con la danza viene desde niña, pues durante la infancia y juventud ha estudiado ballet clásico en Cantabria, en España. Es máster en estudios de desarrollo y ha trabajado por 10 años en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que le llevó a trabajar en distintos países de América Latina y África. Cuando estuve en Etiopía, volví a retomar el contacto con la danza, trabajando con la compañía de danza contemporánea Destino Dance Company, que es una compañía que desarrolla proyectos artísticos y sociales. Y cuando vuelve a España, realiza en Barcelona un máster de danza terapia y actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red. Y es una agitadora cultural y desde mi punto de vista una personalidad importantísima para la danza en España, y divide sus trabajos en 2 frentes. Como comunicadora, facilita procesos de comunicación entre artistas, público, administración y medios de difusión, y como gestora desarrolla proyectos culturales que promueven cohesión social. Hola Marta. Hola. Gracias. Estar aquí. Bueno, chicas, voy a empezar. Carmen, creo que podríamos empezar contigo. Uy. Voy a introducir, porque yo creo que nos puede dar un poco cuestiones técnicas de tu trabajo, y ahora como hemos vivido la pandemia y el boom, ¿no? Entonces, tú ya trabajabas con el marketing online y plataformas digitales antes de la pandemia, y no sé si nos puede decir un poco cómo eso se ha intensificado, pero también yo creo que a la gente que nos asiste, yo como artista, por ejemplo, tengo súper dificultad
de organizar mi vida digital. O sea, voy posteando fotos sobre la marcha, no me organizo. O sea, si existe una forma, una herramienta. También es verdad que como artista a veces no podemos hacer todo, o sea, que tenemos que ensayar, gestionar, llevar las redes, porque son infinitas redes, ¿no? En la actualidad. Entonces, no sé si nos puede contar un poquito de tu experiencia. Por ejemplo, yo tenía una pregunta aquí que era, desde vuestras experiencias, el uso de tecnologías de la comunicación ayudó a acercar el público a vuestros proyectos. ¿Cómo ha sido eso para ti en los últimos años? Sí, bueno, yo sobre todo cuando he estado trabajando como distribuidora de espectáculos, el punto fuerte que yo intentaba desarrollar mucho era la parte de la comunicación online, que es lo que yo estoy especializada, pero mucho la comunicación para darle peso a los proyectos, ¿no? Porque ya no solamente, o sea, uno de los problemas con los que más nos encontrábamos era que estamos haciendo todo el proceso creativo y cuando se hace el estreno es cuando de repente a la compañía se le ocurre, ¡oh, no tenemos público!, ¿no? No hemos hecho nada de comunicación, ¡oh, Dios mío! Entonces, trabajar la comunicación desde que te surge la idea, desde todo el proceso creativo hasta el final, ¿no? E ir visibilizando todas las partes, todos los aciertos, desaciertos, todo el proceso creativo como tal, a través de las redes sociales y todo lo que se pueda también a nivel de prensa que estamos acostumbrados más offline, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles las estrategias para hacer ese trabajo desde el principio? O sea, estrategias básicas que se pueden pensar, ¿no? Igual, identidad visual, Sí, posts claro. programados. Sí, la identidad visual es básica. Si no, no te relacionan, ¿no? Con tu idea o con tu proyecto. Y luego, como tú estabas comentando también, los artistas tenéis que hacer de todo, ¿no? Es un malabarista. Entonces, siempre que se pueda delegar la parte de comunicación en alguien que no forme parte de la representación, pues muchísimo mejor, porque si no es imposible llegar a todo. Luego, existen herramientas para poder programar ciertas publicaciones, poder organizarte y hacerte un planning, desde que empezáis a desarrollar la idea hasta el estreno y más allá, ¿no? Porque luego una vez de estreno, luego vienen ferias y la cosa continúa. Y a nivel de herramientas, pues desde Facebook hasta Twitter, te permiten programar publicaciones para que tú de alguna manera puedas adelantarte, pues a lo mejor a un mes vista, que es lo que yo normalmente le suelo recomendar a la gente, porque si lo haces como con mucha antelación, pues puede haber cambios y pueden suceder cosas y a lo mejor pues esa programación que tú tenías cambia, pero sí con un mes de antelación puedes utilizar herramientas como puede ser Creator Studio para Facebook e Instagram o incluso la misma herramienta de Twitter ya te permite programar y así tú ya tienes organizado toda la parte de comunicación. Es que la organización es básica a la hora de comunicar. Gracias. Jimena, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, esa última experiencia con FIDE, con el festival? Que estabais como a punto de hacerlo presencial y llegó la pandemia y luego habéis tomado una decisión también por una cuestión ética, ¿no? Con los gestores y los artistas de Buenos Aires. Y no sé cómo, pero, o sea, os habéis centrado en un lenguaje, ¿no? Un lenguaje digital que antes no era tan intenso. Entonces, ¿cómo habéis gestionado toda esa historia? Bueno, para mí fue, para nosotras, porque bueno, yo trabajo en un equipo de mujeres que llevamos adelante el proyecto del festival, y creo que también por eso tenemos un sentido de la adaptabilidad y de la como de generar como también proyectos que puedan como contener las situaciones.
hubo como en realidad en relación al tema, porque la verdad que podría hablar de 1000 temas, porque eso fue justo en el medio de la explosión también de la pandemia, del momento más duro del aislamiento, de la crisis. Entonces tuvo un montón el contexto de la adaptación del festival de modo presencial a modo virtual, tuvo un montón de contextos, ¿no? Pero bueno, para ubicarme en este tema de la digitalidad o la digitalización, creo que la primera cuestión, creo que no fue un proyecto comunicacional en el sentido estricto, no es que nos empezamos a dar cuenta que no estábamos comunicando algo que iba a pasar, o algo que teníamos que usar las redes para avisar algo que sucedía en otro lugar, sino que lo primero que nos empezamos a dar cuenta es que las redes eran el lugar donde iba a suceder. Entonces, como ya no en la comunicación como medio, sino la comunicación como fin, ¿no? Como el lugar en donde iba a ocurrir. Entonces, ese fue el primer hallazgo así que nos ayudó a ordenar bastante, y que hasta el día de hoy me acompaña también, porque yo hasta el momento de marzo del 2020 tenía una relación con las redes sociales, específicamente con las redes sociales, muy utilitaria, ¿no? Como muy, bueno, para enterarme de las cosas, para hablar con alguien, pero no la concebía como un otro espacio para habitar, ¿no? No lo entendía como un espacio para habitar y para crear. Entonces, bueno, creo que la experiencia del FIDE nos dio como sorpresivamente una devolución de un espacio más de encuentro, y también de algo que nos empezó a parecer también, que es la internet es un lugar, es un espacio público que está siendo ocupado, y cómo lo vamos a ocupar los artistas también, ¿no? Cómo vamos a disputar ese lugar, porque es un lugar también que construye imaginario, es un lugar que genera opinión, genera comunidad. Entonces, me encontré también con mucha resistencia a la virtualidad y a Internet dentro de mi campo de acción, y a mí me pasó que quise no tener una postura tan conservadora y dejar un poco, dejarme llevar por las circunstancias, decir, bueno, esta es la circunstancia, no podemos luchar por una presencialidad que no es posible. Y bueno, ¿cómo entonces pensar en contenidos y en pensar modos de generar dentro de ese universo, de ese otro espacio que estamos descubriendo también, un lugar para las artes vivas, para las artes escénicas, para la danza, que pueda ser un lugar de opción, ¿no? Como un lugar más de desarrollo y no un lugar en reemplazo, sino complementario a la presencialidad o a lo que estamos habituadas a hacer, pero también abriéndonos a la pregunta de decir, bueno, la pandemia es un suceso mundial, bueno, como dice la palabra pandemia, pero es un suceso que va a cambiar la historia y la fisonomía y las relaciones del mundo, entonces también entender qué danza ahora también, ¿no? O sea, qué cuerpo ahora, cuáles son las preguntas ahora, y salir un poco de la cuestión esa tan conservadora de querer volver a lo que era, ¿no? Como esa cuestión de una especie de romanticismo con el pasado que a mí tampoco me gustaba tanto, ¿no? Entonces, bueno, quizás creo que se abre aquí una posibilidad, y con esto voy cerrando así las escucho a ustedes, como también creo que la virtualidad y la comunicación de la internet nos abre también una posibilidad de generar una mayor distribución y circulación del conocimiento también. Yo vivo en un lugar que está corrido de los centros hegemónicos, digamos, donde fui criada y nací, vivo en un pueblito muy pequeño, y estoy charlando con ustedes, ¿no? Desde este lugar. Estoy posibilitada de tener voz, y también esto lo va a poder ver todas las personas que me acompañan en este pueblo, que por ahí hace, no diría mucho tiempo, un año atrás, ni siquiera nos pensábamos en que accedan a este tipo de información, que accedamos, ¿no? Y también escuchar a esas voces, que me parece que no se trata solamente de acceso a la información, sino también de la posibilidad de que lo que se llama la periferia, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, aquello que está en lo periférico pueda también aparecer
de una forma horizontalizada, digamos, con los grandes centros de producción, ¿no? de cultural. Así que en ese sentido creo que, obviamente, observando toda la parte positiva y el lugar en donde me quiero ubicar también para seguir en la lucha de defender nuevas narrativas, de defender diversidad en el discurso, de abrir campo también laboral para nuestras artes escénicas. Me parece que desde ese lugar, desde ese pie de lucha, esto es lo que puedo observar o aportar, y lo que pude como recoger de la experiencia del cambio a virtual de que tuvimos con el festival, ¿no? Por ahí va un poquito las nociones que quería compartir. Gracias. Y solo para una preguntita más sobre este tema, y los artistas, las artistas que han estado con vosotros en el festival, ¿cómo se han adaptado a...? Porque claro, al final tienes que enviar el mail, solicitar cosas, hay una serie de organización que cuando tú estás presencialmente, pues tú recibes al artista, viene en tu teatro, monta la luz, entonces hay todo una cosa que que no pasó de esa forma, pasó de otra. Entonces, ¿cómo, pero a la vez intensifica la cantidad de gente que se ha juntado, ¿no? O sea, que ni todas las personas podrían haber ido a Buenos Aires en este momento, pero muchas han participado de forma virtual a todas las acciones del festival. O sea que como resultado, habéis expandido vuestras redes de contacto, o, por ejemplo, sí, tenemos una red más grande, pero no tan íntima, no tan profunda. Bien, ahí puedo como marcar dos aspectos. Uno, que es esto último que decís, en relación a que sí, como que se nos abrió algo que, como decía antes era solamente un vehículo para comunicar lo que pasaba en el festival. Ahora se nos abre todo un otro espacio donde podemos compartir y también comunicar, ¿no? Curatorialmente, comunicar ideológicamente, difundir también el trabajo de los artistas, de les artistas, de un modo también mucho más cercano, ¿no? Y se amplió muchísimo la red, y por lo menos nuestro imaginario de nuestro marco de trabajo también, ¿no? Como de qué curar ahora, para qué, cómo pensar eso, ¿no? Y por otro lado, creo que en relación a los artistas específicamente y a su experiencia, nosotras decidimos corrernos del lugar del momento de la conversión, digamos, decidimos corrernos del lugar del curador estrella, que nunca tuvimos, pero bueno, los festivales tienen un poco a veces ese lugar, ¿no? Como el festival, lo que presenta, y ponernos en un lugar que a nosotros nos interesa mucho, que es el espacio de encuentro y el espacio de anfitrión. O sea, poder recibir a las personas y contenerlas, hacer este trabajo de celestinaje que nos interesa también a nosotras mucho, que es como presentar artistas unos con otros, darle también contexto a los trabajos que presentan los artistas para generar vínculos, encuentros. Entonces creo que nos enfocamos en eso, y en vez de hacer una conversión de digitalizar lo que iba a ser el festival, en realidad lo que nos propusimos fue que el festival virtual sea la narración de aquello que sobrevivió de aquel festival que no pudo ser, ¿no? De alguna manera. Entonces nos dedicamos más que nada como a transitar con los artistas ese momento específico de la pandemia, de su obra, cómo dialoga con este contexto, cómo fue hacerla, cómo fue digamos, como que fuimos generando diferentes materialidades y espacios para que los artistas puedan sentirse anfitrionados y podamos generar un espacio de encuentro también con aquel público que por ahí jamás se hubiese acercado a una sala, pero que de repente escucharte a vos, Mari Paula, con tu equipo, por ejemplo, que fue una de las acciones que se hizo. Bueno, esto de que también la pandemia le puso palabra a la danza, ¿no? En algún punto como que empezamos a escuchar a la danza hablar no solamente de danza, sino hablar de las cosas del mundo. Y eso creo que fue también un poco lo que proporcionó, o lo que pudimos lograr junto con los artistas en esta conversión, ¿no? Como sacar a la danza de la danza
y poder desde la danza dar nuestra opinión sobre muchas cosas, sobre el mundo, sobre nuestras obras, sobre nuestras ideas, pero sobre cómo queremos vivir, ¿no? Creo que eso es lo que pudimos capitalizar. Entonces también el público se acercó por otras cosas que no eran la obra misma, ¿no? Sino que se acercó a los artistas por otras cosas, digamos. Y eso me parece muy valioso, lo interdisciplinario que se generó, ¿no? Gracias. Marta, hay cosas que comenta Jimena que yo creo que hacen como un hilo con lo que tú desarrollas, pero también, por ejemplo, en nuestra primera charla la semana pasada, se me quedó una frase de Gabriel que es: yo como artista gestor, yo creo contextos. Es decir, no hago una pieza para bailar. Yo cuando tengo mi pieza intento crear contextos, relaciones. Otra frase que nos ha dicho es que yo no separo política de estética, o sea, como también él como artista pues genera contextos entre personas, entre ciudades, entre la realidad local. Y la otra cosa también que ha comentado ahora Jimena, una frase que me gusta, que es la pandemia lo puso palabra a la danza, ¿no? Y tú eres una persona que está siempre poniendo palabras en la danza, ¿no? Y también dando contexto, o sea, que para los que no conocéis a Marta, Marta es una mediadora cultural, una gestora cultural, comunicadora, y hace un trabajo muy intenso de mediar la relación del artista con el público, con el sector, con los políticos, con la región. O sea, que es una conectadora de gente, o sea, que al final es como que siempre te está conectando con alguien, tienes que conocer a este. Entonces, como que tú creas contexto, estás siempre creando contextos, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, viene de un lugar de la comunicación tradicional, ¿no? O sea, de colaborar con notas de prensa, en periódicos y etcétera, y te estás trasladando también a las redes sociales, y que es un tema que compartimos diariamente, es: tengo que alimentar las redes de la asociación, ¿cómo lo hago? En fin, cómo también esta persona inquieta que eres y cómo es, no sé, cómo te ajustas a todo eso que he comentado. Muchas gracias por tus palabras. Cuántos cumplidos, en fin, gracias. Sí, me gustaría recuperar cosas que has dicho tú y también que han dicho Jimena y Carmen, porque creo que sí, que la labor de la persona que comunica y que está intentando hablar de danza o explicar danza o crear esos contextos, que lo llevaría como un poco más allá, no solo el contexto, sino crear textos, ¿no? Con texto, o sea que pues tiene que hacer una labor de traducción muy importante en danza, y yo creo que en general en todas las artes vivas, porque hay que traducir lenguajes muy distintos, que además estamos acostumbrados al lenguaje verbal, que es el que estudiamos desde pequeños en el colegio, pero nadie nos enseña a trabajar el lenguaje del cuerpo, ¿no? Entonces, estamos muchísimo, la sociedad en general, la administración pública, los que tienen que decidir sobre las subvenciones, los programadores incluso, no están acostumbrados al lenguaje del cuerpo, casi mucho antes al escrito, incluso al plástico, yo creo, a la pintura, porque hay más, o incluso a la música, porque hay más fácilmente conservatorios de música. Pero el lenguaje del cuerpo es un lenguaje totalmente desconocido, y es muy extraño que lo sea, porque es lo primero que tenemos al nacer y en el que estamos inmersos día a día, segundo a segundo, ¿no? Pero bueno, entonces hay que hacer, yo creo que una labor de traducción muy importante y constante, y no perder esa... O sea, yo entiendo, como decía Carmen al principio, que al final el artista, el intérprete o el coreógrafo tiene que hacer una labor horrible de trabajar en el cuerpo. Digo horrible porque es inmensa y es ambiciosa, de trabajar en el cuerpo y además ser gestor y contarte y hacer tu relato, y si no tienes un relato y si no, público ahora en internet, no existes. Si no te comunicas, no existes. Entonces es una labor ingente, pero es súper necesaria para poder estar hoy en día presente y poder comunicarte, relacionarte, interactuar, etc. Entonces, bueno,
yo hablo más, como decía Mariana, desde la labor de la comunicación en las redes sociales, desde un colectivo, que en este caso es la Asociación de Profesionales de la Danza, pero siempre también están otras asociaciones y en espacios escénicos. Siempre hablo desde la parte del colectivo con mensajes más generales. Yo creo que el uso de las herramientas digitales, etcétera, desde un artista individual o una compañía es distinto también, ¿no? Que seguro que en ese sentido mis compañeras pueden ampliar mucho más la información. Para mí, personalmente, ahora creo que con lo que comentabais del virus, la llegada de la pandemia, ha habido este cambio de paradigma brutal y creo que esta parada y no sé, como boom, golpe, nos ha hecho también pensar, un poco como comentaba Jimena, nos ha hecho pensar, ¿queremos seguir en esta rueda de crear, exhibir, crear, exhibir, y tener esta ventana única? Esta mañana escuchaba a César Comte, que es un gestor cultural al que admiro profundamente, que decía, si reducimos todo a una ventana única, pues cuando de repente llega una crisis de este tipo y se cierra esa ventana, no hay teatros, pues se muere todo. Y además, ¿realmente es lo que más nos interesa? Quizás lo que más nos interesa está en otro sitio, pero no ponemos el foco de la linterna cuando lo comunicamos ahí, ¿no? Estamos poniéndolo solo en el momento en el que te subes al escenario, pero como decía Jimena, repensar un poco para qué queremos las redes sociales y que sean espacios de creación de contenido distinto, ¿no? Y de encuentro. Por eso yo como que desde la asociación me gusta pensar que las redes sociales nos sirven para tres cosas. Documentar, ¿no? Registrar, porque vivimos en una sociedad tan rápida, esta sociedad de la que hablaba siempre Bauman, ¿no? Una sociedad líquida en la que todo es muy rápido, todo se crea y se desecha, ¿no? Usar y tirar. Entonces, que las redes sirvan para documentar, registrar, generar conocimiento y que quede allí permanente en algún sitio del espacio de Internet algo para crear comunidad, como decía también Jimena, ¿no? Para crear redes que podamos estar hablando ahora, pero también para establecer vínculos duraderos y sostenibles con otras asociaciones, con otros colectivos, con otros artistas, con otras administraciones, países, o sea, que nos sirva para expandir nuestras inquietudes, nuestras colaboraciones, nuestros proyectos. Y quizás la tercera pata sería para explicar, ¿no? Eso que hablábamos al principio de traducir, para seguir explicando, seguir traduciendo, sensibilizando sobre la danza para que encuentre su espacio en nuestra sociedad como una profesión y una salida profesional y también como algo que es primordial en el desarrollo humano de cualquier persona. Entonces, creo que es como repensar el uso de las redes no solo para vender, para crear públicos, sino para algo un poco más integral. Y bueno, me he enrollado muchísimo, así que me voy a parar. No, está muy bien, está muy bueno. Yo me pregunto algunas cosas así y voy a lanzar y quien tenga ganas de comentar, que me pregunto cómo humanizar la comunicación en las redes sociales, porque humanizar y dejarla un poco más heterogénea, porque es muy homogénea. O sea, los mensajes son directos, objetivos, tengo que poner una super imagen que llame la atención del que está pasando el dedito. O sea, no sé, yo por ejemplo no toco nada del TikTok, pero yo creo que el TikTok está teniendo un éxito que incluso grandes instituciones se están aunando al TikTok, porque yo creo que quita un poco este lugar de una comunicación que sobrepasa lo humano. Es decir, mi pregunta es cómo humanizar, o sea, cómo la identidad de lo que tú quieres comunicar pueda tener un lugar humanizado para que la gente de verdad se entere y
y siga visualizando los contenidos, se interese, colabore, comente, ¿sabes? Porque también ya hay una lógica, ¿no? Yo comento porque quiero que me vean que yo he comentado, pero a veces ni he leído lo que he leído. Entonces, es como algo que se queda, como no sé si pensáis así, posibilidades de que a mí, por ejemplo, me gustan mucho más los materiales que me llegan, que yo veo que no están tan pulidos y que son más cotidianos, diarios, de que un material muy institucional, no sé, os dejo ahí. Sí, bueno, me pongo ya aquí a hablar un poco. Realmente la parte positiva de las redes sociales, como habéis estado también comentando un poco, que ha dejado un poco caer al principio Jimena, ¿no? Es la democratización de la comunicación, con lo cual tú decides un poco qué quieres comunicar, cómo lo quieres comunicar y dentro de qué canales. También las redes sociales poco a poco se van transformando y van dando peso a esa espontaneidad, ¿no? Desde los stories, los reels, ¿no? Ahora tweets también, ¿no? Son herramientas que van más allá de la foto bonita del feed de Instagram, súper trabajada y sí, vamos, y muy bien editada, a poder hacer conexiones en directo o como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? A través de Zoom, de una manera estar por casa, ¿no? De una manera muchísimo más cercana. Yo creo que se pueden humanizar bastante. No es lo mismo tener una conversación en persona, evidentemente, pero se puede trabajar bastante dependiendo de lo que tú quieras también mostrar y desde qué perspectiva lo quieres trabajar. Y a mí me gustaría agregar algo porque, digo, me parece que lo de deshumanizante es una realidad, digamos, creo que viene como conectado a un tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? Como con el mundo capitalista en el que vivimos y cómo se configuran nuestras identidades para que consumamos, ¿no? Tal Entonces, cual. las redes sociales pueden estar utilizadas, digo, Internet puede estar utilizado para el mal o para el bien, digamos. O sea, me parece que justamente ahí lo relaciono más como que me parece que humanizarlo es seguir trabajando la Internet con todo su potencial como un campo de disputa, como un lugar de lucha, como un lugar de estar, de pertenecer, y no como un lugar de acatar las reglas, como un lugar de decir, bueno, hay que hacer esto sino como, bueno, obviamente entendiendo cuáles son las herramientas que están, bueno, seguir haciendo la revolución ahí adentro, ¿no? O sea, me parece que obviamente toda la sociedad de consumo va a seguir utilizando esas herramientas para transformarnos en personas, en consumidoras y no en personas. Eso es una realidad que estaba sucediendo sin las redes sociales, se traslada a las redes sociales, se intensifica de una manera tremenda, demencial, pero es la misma lucha. Es la misma lucha, y lo que no hay que equivocarse, porque dejar ese territorio, que es un territorio, no nos hace luchar contra ese consumo, contra ese monstruo, sino que al revés, le estamos dejando un territorio muy valioso y, como decía Carmen, un espacio donde podemos crear una democracia comunicativa muy importante. Y por último, creo que una de las maneras para seguir humanizando las redes sociales es usarlas como con lo más intrínseco de esas palabras. Yo a través de internet todo este año que le pude, como digamos, dedicar tiempo, me encontré con millones y millones de proyectos que se parecen al mío, que tienen que ver con lo que hago, que personas que escucho hablar y digo, quiero ser amiga de esta persona, colegas y redes y cuestiones como muy también de generar como una cosa colectiva también y muy abarcativa. Entonces, en ese sentido, si bien aparte la virtualidad no es nueva en la danza, porque la venimos usando para poder organizarnos en gestión hace más de 2 décadas,
la realidad es que ahora explotó algo que digo, para seguir humanizando hay que seguir juntándonos y salir del lugar de la competencia, pensar que si hay una otra red que piensa lo mismo que yo, es al lugar a donde tengo que ir, no pensar que, uy, alguien ya lo hizo y entonces tengo que hacer algo nuevo, ¿no? Como decir, ok, tengo que juntarme con esta persona, como encontrarnos con los demás, usarlo como un lugar de lucha y de encuentro. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando lo has mencionado, Mariana, he pensado en, la palabra que me ha venido ha sido resistencia, y es esa, es revolución, lucha, o sea, no dejar ese territorio, decir, uff, yo no quiero entrar en esta vorágine consumista, pues no entro, y no. Está todo por reinventar, se pueden resignificar y reutilizar las formas de interacción en Internet, y se puede repensar, no hace falta que pongamos stories cada 10 minutos para poder estar presentes. Podemos hacer conversaciones que duren una hora como esta que estamos haciendo, o sea que sí, que es una forma de no comprar, igual que no consumimos determinados productos, o no consumimos determinada ropa, o no entramos en esa vorágine, pues no, hacer lo mismo. Asumir patrones de consumo tal cual en Internet, y seguir luchando porque haya otras formas de estar presente en la red. Yo, una de las cosas que les suelo comentar mucho a mis alumnos en clase es que tenemos ahí las herramientas y la plataforma en que tú haces el uso que quieras de ella. Es decir, no tienes como una regla estricta y cerrada y cuadriculada de que tienes que usarlo para esto, sino que bueno, que puedes usarlo para lo que tú quieras. No hay una regla establecida, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sí. Sí, y también generar redes, ¿no? Como lo comenta Jimena, o sea, que este potencial que tiene de entender qué está pasando en el mundo, porque en el mundo del arte principalmente siempre tienes que estar legitimado por alguien o por una cosa o por una institución, y al final el mundo del Internet es democrático, ¿no? Hay una democracia y, a ver, luego hay unos que pueden publicitar o promocionar más sus posts, ¿no? Y invertir, o sea, en este sentido, el poder adquisitivo también entra en juego, ¿no? En cómo, cómo el alcance llega, pero también la creatividad, o sea, que hay gente que de repente ha producido un contenido X con una creatividad brutal y que ha llegado a mucha gente, ¿no? Y eso suele pasar también con los memes, con las cosas más así de ocio, de que tenga gracia, y claro, y a veces los contenidos más intelectuales y más densos pues se quedan un poquito atrás. Entonces también pienso cómo jugar un poco con esa lógica del contenido, ¿no? Más político, reivindicativo, resistente, pero que también hay una crítica, o desde el humor, desde la ironía, ¿sabes? Como que también jugar un poco con este lugar de relax, ¿no? De la persona que asiste. Me gusta mucho la frase que abandonar un territorio como ese es abandonar la lucha. Y toda esa contradicción, ¿no? Del tiempo. Yo quería, voy caminando un poco para el final, porque al final es una pincelada, podríamos estar aquí 5 horas charlando, pero ¿cómo gestionar el tiempo en las redes, ¿no? O sea, tu tiempo como trabajadora y tu tiempo como asistente, ¿no? Entonces, a veces nos caemos en la trampa de estar horas y de a veces no relacionarnos con el entorno real, ¿no? Y estar en el real, pero aquí en lo virtual, no sé, o sea que yo me cuestiono siempre, porque a veces me veo enganchada en determinadas cosas, en determinadas páginas, en determinados contenidos. Y cómo hacer esa gestión, ¿no? Esa gestión personal, ¿no? Dan, 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 dan. Es difícil. Hay forma.
Huelo que somos todas un poco adictas acá. Es muy difícil porque yo creo que no estamos habituadas, o sea, las nuevas generaciones quizás ya han nacido en ese contexto, ¿no? Pero a nosotros nos ha llegado como, crea cierta adicción, ¿no? Que tenemos que gestionar y pues sí, te puedes pasar horas de repente buceando y aterrizas en el proyecto de no sé quién que está enlazado con... Pero bueno, creo que es también pues cuestión de tiempo y de ir habituándonos a gestionarlo de una manera más saludable. No sé, ellas quizás pueden añadir algo más. Hombre, yo intento también ponerme como horas, ¿no? De un horario y luego aparte mi móvil en sí no suena, a no ser que me llamen, que la única que me llama es mi madre. Así que de alguna manera eso me hace también priorizar la comunicación, porque hoy en día con todas las notificaciones que recibimos, email, redes sociales, que si WhatsApp, que si tal, o sea, es una locura. Mi móvil estaría constantemente pirrim, 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 ¿no? Haciendo ruido. Entonces, el quitarle la voz y dejarlo, lo que es el sonido, mejor dicho, y dejarlo a cuando yo necesito, tengo ese espacio y ahora lo puedo consultar y lo miro y contesto, creo que es una de las mejores decisiones que tomé en su momento para gestionar mejor lo que es el móvil, ¿no? En sí, que al final es la herramienta que estamos constantemente pegados. Sí, yo también adhiero, hago eso, o sea, tengo en silencio mi teléfono y también trato de ponerme horarios, intento, porque bueno, a veces no puedo tanto, pero creo, no sé, también me siento como que soy una persona adicta, o sea, me parece que un poco, siempre fui medio adicta al trabajo y ahora como el trabajo es todo acá, un poco como que creo que en ese sentido tengo que entrar en rehabilitación o algo así. De verdad lo digo, o sea, fuera, fuera de chiste. El Y detox. creo que ahí hay un peligro también, ¿no? Como que ahí hay algo que tenemos que también como sociedad preguntarnos, bueno, cómo se trabaja eso y hacia dónde vamos, ¿no? Como con eso también. Pero también pienso que quizás algo me sugiero a mí como un imaginario, pero no sé si es posible, es como esto de también tomarlo con tranquilidad, ¿no? Como que siento que no todo lo que nos notifican es importante, no todo lo que está sucediendo me lo voy a perder, sino, digamos, como ponerle valor a lo que sí podemos encontrar, a lo que sí nos estamos enterando, y no de todo lo que no nos estamos enterando, ¿no? Como que también hay algo como de la adicción a la información. Eso es como entendernos colectivamente. Lo que no me estoy enterando yo, se está enterando Marta. Y Marta está jugando en el mismo equipo que yo. Que no me estoy enterando, se está enterando Carmen, y estamos todas en el mismo equipo en realidad, ¿no? Como salir de ese lugar de la competencia creo que es como lo que nos va a terminar también entendiendo un poco más sana la relación. Y otra cosita más es como no crear como falsas relaciones con la virtualidad también, ¿no? Como esta cuestión de yo mando un mensaje, ya estoy pensando por qué no me contestaron en el instante, y toda la relación unilateral que hacemos con eso, ¿no? Como entender que ahí hay algo que no depende de la lógica presencial, ¿no? De la lógica presencial. Entonces, no ponerse tan adicto a las relaciones en tiempo real cuando en realidad es un tiempo virtual, ¿no? O sea, como hay algo ahí que creo que por ahí puede ayudar. Igual todo lo digo como teoría porque, bueno, paso muchísimas horas, más horas de las que debería en este mundo. Sí, pero me ha gustado mucho lo que comentas, el tiempo virtual y el tiempo real, y que no son las mismas lógicas presenciales que si estás delante de una persona y le haces una pregunta y no te contesta. Es como, no, estás entrando en un mundo en el que no sabes ni lo que estoy haciendo en este momento, ni si puedo contestarte, ni si estoy conduciendo, lo que sea, pero sí que es eso, es cambiar el patrón de relación. Y claro, eso lleva tiempo también.
Y creo que entender este lugar de cooperación, por ejemplo, Jimena comenta, lo que no me estoy enterando yo, está enterando mi compañera, o sea, que es eso también, o sea, me gusta mucho este análisis de yo me estoy adicta a las redes porque ya era adicta al trabajo, entonces también el modelo productivo, cómo nosotras hemos crecido en este lugar. Yo también, por ejemplo, Jimena me ha comentado que desde niña hace ballet clásico siempre ha sido como muy determinada y yo me identifico súper con eso. El ballet te deja con una responsabilidad, una autoexigencia, o sea, de siempre hacer lo mejor, lograr, y parece que cuando estás relajada o tranquila, no estás produciendo, pues no está bien, ¿no? Y encima tenemos una red que cuando estamos no produciendo, nos ponemos a mirar el Instagram y vemos que el otro está produciendo, como que ya nos da unos conflictos internos, ¿no? De, uy, yo tengo que hacer, o sea, la autoexigencia, la autoexplotación, o sea, que todas esas cosas yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Psicológicamente, para poder seguir sana con el trabajo en la virtualidad, porque realmente entiendo que es un espacio democrático, entiendo que mucha gente yo he conocido por eso. Por ejemplo, yo como estrategia en el Instagram, cuando veo alguna cosa que me interesa, yo hago un print. Y entonces, a la hora que me ponga el ordenador y me voy a organizar en el ordenador, pues cojo mi móvil y veo capturas de pantalla. Y todo lo que captura de pantalla me pongo a mirar en la web o cosas, y lo que realmente me interesa, pues me organizo, ya entro en contacto, ya apunto convocatorias o etcétera. Esa es una estrategia. Otro, bueno, un amigo mío ha dicho, yo antes de las 12 no cojo el teléfono. Estoy trabajando eso. O sea, teléfono apagado, antes de las 12 no, o sea, que abro mi email, trabajo, pero no cojo el teléfono. Entonces, como que cada uno va encontrando, o una amiga muy íntima que es profe de hip hop y es súper famosa en las redes, no sé qué, de repente empieza a ver que ella hace historias diciendo, me desperté a las 6, he hecho mi yoga, he desayunado, a las 11 he cogido el móvil. ¿Sabes? Como que hace todo su ritual y se va organizando, y yo creo que o sea, que yo creo que la disciplina que tenemos, que nos han enseñado a desarrollar por el tema del trabajo y de la autocrítica que viene desde la danza también, también se puede trabajar por este otro lado de preservación de la salud, ¿no? Y la gestión del tiempo, porque ahora... Antes teníamos un día de 12 horas así para vivir, ¿no? Se supone, y ahora es como que estamos obligadas. Yo que vivo en España y trabajo con Brasil es una locura, o sea que a veces estoy pues a la 1 de la mañana solucionando cosas que no debería estar solucionando, pero sé que si no hago ahora, mañana ya es muy tarde y etcétera, porque el otro no me va a contestar, porque cuando yo me ponga a trabajar él va a estar dormido, va a estar en la cama. Entonces, todo eso genera un conflicto, pero claro, estos trabajos que desarrollo entre Brasil y España, como esa plataforma, solo son posibles porque existe la herramienta. Entonces, como que no voy a luchar contra ella, pero sí como yo me administro, como yo me organizo y como yo digo a mis compañeras, chicas, vamos a trabajar por las mañanas, no Kenji, vamos a trabajar por las mañanas de Brasil, que es por la tarde de aquí, y así pues nos vamos ajustando. Yo he soltado un montón de cosas ahora. Yo creo que estamos encaminando al final, chicas. No sé si queréis decir algo. Yo tenía varias preguntas. Facebook, Twitter, YouTube, blog, página web, qué usar, cómo usarlo. Pero yo creo que me queda también un poco este lugar de entender cuál es mi lugar en el mundo para poder entender cuál es mi lugar en el mundo virtual. Es decir, o sea, que una vez que yo sepa lo que quiero, o sea, esa charla me ha parecido súper bonita por ese lugar de entender la cooperación, de entender las redes, de entender de cómo puedo abrir caminos y no solo luchar, o sea, y tampoco crear la dualidad entre lo presencial y lo virtual. Y sí,
entender cómo trabajan de forma equilibrada, sí, como, ¿no? Es como que son, ¿no? Yo creo que sí, Y poco a poco es lo vamos, que toca. sí, poco a poco vamos rompiendo también con esta dicotomía, ¿no? Que parece que sea como presencial o online, ¿no? Y es como, no, existe un híbrido que quizá no tiene una definición clara, pero también se utiliza. Sí, yo para dejar ahí un pensamiento mientras te escuchaba y todo lo que compartimos hoy, como también entender de que las cosas no están dadas, no llegan y son. Las cosas las hacemos. Y si no las hacemos, las hacen otros. Y hay otros que también lo están haciendo, ¿no? Y nada es bueno y malo, o malo, sino que también es lo que va siendo. Las cosas van siendo lo que nosotros vamos haciendo de las cosas. Entonces me parece que en ese sentido, en esta virtualidad también la estamos construyendo y creo que es importante que como artistas, o por lo menos yo como artista hablo, estemos presentes ahí, en todo lo que cada uno necesite, no sé si es Facebook, si es YouTube, si es lo que sea, lo que necesites para expresarte y formar parte y construir ese lugar como propio, es válido, ¿no? Como, pienso eso, no está dado, lo estamos haciendo. Pues Sí. yo creo que nos quedamos aquí con esa frase de Jimena, que está buenísima, que estamos haciendo, ¿no? Y a mí me es especial poder acercarme de mujeres especiales como vosotras, o sea que yo creo que hemos hablado en las otras charlas también sobre eso, sobre lo micro, ¿no? La importancia de que una persona en comunicación con un conjunto, o sea, que no solo una persona, pero en comunicación con un conjunto, va cambiando la realidad de cada lugar que vive, que habita y las relaciones que hace. Y yo creo que para mí es el mayor potencial del arte, ¿no? La posibilidad transformadora, no solo con una obra artística, pero también con las relaciones, con los encuentros que promueven reflexiones y que dan sentido a la vida, porque si no, no. Entonces, yo creo que el arte tiene un papel muy fundamental, que, bueno, hemos hablado con distintos países en estas charlas y las realidades son muy diferentes. Hay países que valoran más el mundo del arte, hay países que, y también depende mucho de la política del momento, ¿no? Y de la economía. Y nada, yo creo que me quedo con esta reflexión, ¿no? De que estamos en el camino y el camino que se camina solo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y al público les invito a que estén con nosotras. Os voy a dejar la palabrita luego para finalizar, pero os invito a todas a estar con nosotras el jueves 15 de abril y vamos a charlar con Lucía Nace de Uruguay, con Mariana Melo de Brasil y Colombia y con Alexandra Maves de Chile. Bueno, os dejo la palabrita final y ya nos despedimos, chicas. No sé si queréis decir algo. No. No me pierdo la programación de las vivas, eso seguro. Sí, está muy bonita. Hemos estado hablando con Princesa Ricardo Marinelli, Gabriel Machado, Tamara Cubas, vosotras, Fabiano Carneiro, Juan Pablo López de Colombia y las 3 chicas que, o sea, son en su mayoría mujeres, que es algo que me gusta especialmente. Sí, muchas gracias, porque Las Vivas es eso, es un puente entre 2 continentes y es maravilloso porque no siempre hay la oportunidad de comentar con profesionales, en nuestro caso desde España con profesionales de Latinoamérica y es maravilloso, ¿no? Nutrirnos y aprender juntos. Así que muchísimas gracias por crear este proyecto tan bonito y que sirvas de puente individual tú como uniendo estos 2 mundos. Gracias, Marta. Bueno, chicas, os dejo un súper beso y las vivas. Adiós. Hasta luego.